esta relación de emergencias al final pone de relieve y sobre la mesa pues, la cadencia y la intensificación de emergencias propias del sistema de protección civil que tienen pues, esta previsión de repetirse cada vez de forma más frecuente por todo lo que se está comentando aquí. Bueno, solo indicar que desde un punto de vista de la protección civil, la gestión que hacemos no es solo de las grandes emergencias, estas ya que tienen un impacto significativo tanto para la población, infraestructuras, el medio ambiente y que tienen una amplia afectación, sino que también en el día a día hay muchas situaciones que se monitorizan precisamente para ver si derivan en un escenario que puede ser propio de la protección civil o se quedan en una situación preventiva o simplemente requiere de alguna gestión informativa, de alguna administración, organismo, servicio que esté implicado en esa gestión, en esa resolución. Un poco para tener la idea que no solo está la protección civil en esas grandes catástrofes, sino también en el día a día a través de los procedimientos, porque como saben, en muchos incidentes hay muchos organismos implicados, hay muchos gestores, muchas administraciones y tenemos que ser capaces de poder ir informando a todos aquellos que están implicados en la resolución. Cuando nos encontramos con emergencias propias de la protección civil, pues estamos en escenarios de estas características, que son inicialmente siempre hemos enfocado estas grandes emergencias con estas características que ven aquí como emergencias de muy poca probabilidad, pero que cuando suceden tienen muy alto impacto. Pero estamos viendo que esa baja probabilidad pues, ya se está reiterando, ¿no? Estamos ya en escenarios que son más recurrentes. Lo que sí es cierto en esta gráfica es que solemos manejarnos en escenarios que es verdad que no son muy habituales, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de las erupciones volcánicas, que sí es verdad que tienen pues, una cadencia, un periodo de retorno pues, muy elevado y eso de alguna forma es un hándicap realmente porque no nos permite poner el plan en práctica muchas veces y eso realmente no es bueno, ¿no? Porque realmente cuando mejoramos, aprendemos, es cuando podemos activar los planes, ver, retroalimentarnos, incidir en cuestiones de prevención y bueno, se está trabajando en eso, pero sí es verdad que tenga una recurrencia baja y que la población pues, esté menos familiarizada es algo que las administraciones tenemos que ir solventando. En cuanto a emergencias relacionadas con el cambio climático, estas son las fases que nos manejamos habitualmente en la gestión de emergencias. La previsión viene a ser pues, toda esta parte de análisis del territorio, qué amenazas tenemos, que tenemos en nuestras islas, ¿no? Cuáles son las amenazas que podemos tener y dónde pueden afectar para después poder regular y poder establecer medidas preventivas para todas aquellas infraestructuras que se encuentren en esas zonas de riesgo, ¿no? Entonces, en la previsión ahora mismo pues nos encontramos con escenarios, modelos y proyecciones de cambio climático que son nuevas, intercambios de energía y masa entre diferentes subsistemas del clima que interaccionan entre sí, atmósfera, litosfera, hidrosfera, criosfera y biosfera a lo largo del tiempo y que son una fuente de información constante sobre el cambio climático. Es decir, aquí tenemos ahora que revisar de nuevo todos estos escenarios que se retroalimentan entre sí estos peligros. En cuanto a la planificación, tenemos que actualizar los planes vigentes y adaptarlos no solo a las nuevas directrices básicas que ahora desde el Estado pues, se tienen que actualizar, sino también pues, incorporando todos estos escenarios que son nuevos y que no los tenemos ahora mismo integrados en estos planes y, por supuesto, como reto y que tiene que ver con el día de hoy, la elaboración del plan de maremotos, ¿vale? Es decir, es de los riesgos más importantes que se derivan y que sabemos que nos van a influir respecto al cambio climático y al clima, pues tenemos estas inundaciones, no solo inundaciones costeras, sino posibles maremotos, los que tenemos que tener primero un buen análisis del litoral, del riesgo, para saber hasta dónde pues, puede ser que tengamos que evacuar, hacer evacuaciones y luego planificar esa respuesta. En cuanto a prevención, necesitamos herramientas de apoyo y visores de escenarios nuevos que nos ayuden a compaginar todos estos elementos de peligro y nos puedan hacer una pequeña proyección a futuro, aunque sea de
de horas. A veces las horas son suficientes para poder hacer una evacuación efectiva. Sabemos que los modelos a veces, pues hasta que no se acerca un poco la fecha, pues cuesta de acertar, pero tener la posibilidad de tener estas herramientas que ya se están desarrollando, pero que tienen que ir enfocadas al cambio climático para poder tener estos mapas probabilísticos de afectación al corto plazo, sobre todo a zonas más vulnerables, pues zonas que son más difíciles de evacuar, en barrancos, por ejemplo. Me imagino inundaciones súbitas en barrancos. De hecho, en Hermín lo que más nos preocupó fue algunas viviendas en barrancos aquí en Gran Canaria por su ubicación y la dificultad de su evacuación si es en el momento de la emergencia, ¿no? Entonces, tenemos que avanzar en esa línea, enfatizar mucho más en la información y la sensibilización a la población. Hay que explorar más canales y sobre todo llegar a los elementos vulnerables y estas infraestructuras que están tan expuestas, que se ha comentado antes. También tenemos que incorporar todas estas infraestructuras, elementos vulnerables que están más expuestos que otros a estos nuevos escenarios para poderles avisar directamente en una situación de emergencia y también preventivamente que trabajen toda esa respuesta dentro de los planes de autoprotección y los planes de emergencia. En la intervención seguramente tenemos que buscar nuevos recursos y en la rehabilitación pues suele indicar que es una fase tan importante y que puede tener tanto impacto en las emergencias derivadas más del cambio climático que ya incluso ahora toda esta planificación está cambiando. La norma básica estatal ya nos dice que la rehabilitación, la recuperación es una fase propia del plan, es decir, lo que ahora estamos entendiendo como prealertas, alertas y alertas máximas, esto va a desaparecer. Vamos a hablar de una fase solo de preemergencia, vamos a tener la propia emergencia y luego una fase de recuperación. Es una fase más, el plan puede estar activado en fase de recuperación. Entonces yo creo que es muy importante porque es una fase que tenemos por explorar todavía, aunque es verdad que se está avanzando, pero hay que tenerlo en cuenta para que las administraciones pues continúen en esa labor, ¿no? Los puntos críticos que tenemos en la resolución de las grandes emergencias que hemos comentado, sobre todo se hace especial importante la coordinación, tanto la general, más estratégica en la distancia, como la más táctica y operativa in situ, en las emergencias, a través de los puestos de mando avanzado. Esas tomas de decisiones desde la dirección del plan, la gestión de la información y las comunicaciones y la atención social y logística que se nos plantea en escenarios que a lo mejor no son o pueden ser también derivados de emergencias de lo que estamos tratando hoy en caso de que tuviéramos pues muchísima población que atender. Y quería comentar también la necesidad de seguir trabajando con el voluntariado de protección civil y formarlo, integrarlo más, que es una cuestión que tenemos todavía pendiente. Es un colectivo que bien formado y organizado dentro de las administraciones puede tener un papel muy importante tanto en la fase de prevención, información a la población y también en la fase de recuperación y es algo que bueno, tenemos que ser capaces de integrar. Requiere una estructura, una supervisión, una coordinación que también tiene que estar acompañada, ¿no?, de esos recursos de la administración que, bueno, no quiero tampoco aquí, no es el foro, pero es verdad que es justa, está muy, muy justa y pensamos que para poder dar respuesta a estas emergencias que ya nos han venido y que nos vienen necesitamos mucha más estructura, ¿no?, como Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias, que es para emergencias de todo el archipiélago y que son emergencias que se están alargando muchísimo en el tiempo. Entonces, que esos relevos se hacen todavía más necesarios y necesitamos pues dimensionar sí o sí para poder dar un servicio de calidad como se merece la ciudadanía al final. Bueno, esto ya lo hemos comentado, son las dos herramientas que tenemos de gestión de las emergencias en la distancia y en el territorio. Y respecto a lo que nos ocupa hoy sobre el cambio climático y las emergencias, pues sabemos que nos va a agravar las pérdidas y los daños asociados a desastres, siendo un factor amplificador del riesgo. Esto es muy importante. Ya no es solo lo que tenemos ahora, sino es que lo que vamos a tener va a aumentar el riesgo que ya tenemos ahora, es decir, esa multiplicación típica de peligrosidad por vulnerabilidad y exposición pues se va a ver incrementada precisamente por la interrelación de diferentes elementos, factores de peligro que ya estamos viendo que se están combinando entre sí. Hemos tenido ejemplos ahora recientes. Hay un cambio que no es lineal en la intensidad y la frecuencia de los peligros asociados al clima. Esto ya es una realidad, no tenemos un patrón que podamos establecer. Y bueno, pues eso nos pueden generar
tormentas más intensas, aumentar la intensidad de las inundaciones costeras, que eso ya lo hemos visto también, incluso con una previsión que no era de entrada, como lo que es el episodio que se ha comentado anteriormente, no era un episodio que se preveía que pudiera afectar y que pudiera haber inundaciones, pero hubo una confluencia de factores ahí, que bueno, pues la luna nueva, también pues unas rachas de viento paralelas al mar que nos habían dado, ese mar de fondo con mar combinada y sobre todo el incremento del nivel del mar, que es algo que tenemos que tener en cuenta e incorporar esos escenarios. Bueno, pues los objetivos transversales y reto de futuro pasan por hacer prospectivas de los riesgos de desastre con proyecciones que podamos pues tener. Tenemos que alimentarnos de todos esos estudios y proyectos que están en curso. Tenemos que integrar los criterios y las medidas que ya nos dice el Sistema Nacional de Protección Civil. Al final necesitamos, tener toda esta información en los planes de protección civil y en las herramientas que se derivan de estos planes. El apoyo y refuerzo de las medidas preventivas, especialmente sistemas de observación y alerta temprana. Tenemos que seguir desarrollando estos sistemas que nos permitan adelantarnos al aviso a la población y a las infraestructuras para que pongan en marcha sus protocolos antes de que tengamos la afectación, y esto pues no hay mucho todavía, al menos que tengamos integrado, y tenemos que potenciar mucho esta parte, y seguro que tiene que ser con la colaboración público-privada. Y los análisis de riesgos asociados al cambio climático y definir sobre todo las medidas de autoprotección. Al final, lo más importante de todos estos escenarios es incidir en la autoprotección, que la población y las infraestructuras puedan aplicar, ser su propio salvavidas antes de que puedan llegar los servicios de emergencia o podamos establecer las medidas de protección que se considere. Estos son los riesgos y amenazas clave directamente relacionados con el clima y el cambio climático. Ven que hay aquí tanto de riesgos naturales como riesgos tecnológicos, y de los que están directamente relacionados con el clima y que nos afectan y que ya hemos visto son precipitaciones extremas de inundaciones. Esto lo hemos visto en este año en los episodios de lluvia que hemos tenido tanto en La Palma especialmente como en Tenerife, y fenómenos costeros, ¿vale? Toda esta afectación al litoral que ya no es solo por previsión de mar de fondo, sino que se combina con otros elementos relacionados pues con el mismo cambio climático, con el aumento del nivel del mar y su temperatura también. En cuanto a fenómenos meteorológicos adversos, pues ya lo hemos visto aquí también en Canarias, pues ya lo tenemos, sequías, vientos extremos, esto no tanto, y olas de calor, con la mortalidad asociada que ya se ha comentado antes. Hemos tenido ese episodio de calor en octubre del año pasado, fuera de lo habitual, y eso nos obliga también a reformular todos estos planes, ¿no? Porque no es lo mismo una previsión de superación de temperaturas para 1, 2, 3 días, que es lo que se prevé para ola de calor, que eso se sostenga en el tiempo durante 15 días. Eso no está calculado, es decir, sabemos las consecuencias que puede tener para ese acumulado de 3 días, pero no para 15 días. Esto cambia totalmente porque no es lo mismo, es mucho más grave, es mucho más acentuado y no tenemos ese resultado tan calculado, ¿no? Vale. Vamos a ir a... aquí había terminado algunas actuaciones que se necesitan para implementar ante estos diferentes riesgos que se van a ver incrementados con el cambio climático, y al final pasa principalmente por fortalecer la planificación, usar nueva cartografía, fortalecer los sistemas de aviso de alerta temprana y desarrollar nuevas herramientas predictivas, que es lo que comentábamos antes, que esto es en lo que tenemos que avanzar, y ya estamos en ello, porque ya sabemos que a la población hay que hablarle en mapas, en códigos semafóricos, en niveles de riesgo y en unas medidas de autoprotección asociadas a esos niveles. Tenemos que empezar a destecnificarnos, a empezar a dejar lo de las alertas máximas. La gente no entiende nada al final y tampoco no es nuestro objetivo, así que yo soy muy crítica con esto y estamos ya trabajando en una herramienta en esto. En incendios forestales, pues también estamos ahora mismo implementando medidas, estamos identificando toda la infraestructura
infraestructura que nos requiere el Ministerio, el MITECO, para dar respuesta en incendios forestales, con unas recomendaciones que hacen a través del Comité de Lucha de Incendios Forestales, ver cómo en Canarias podríamos incorporar figuras de diferentes islas. Es posible que una isla no tenga toda la infraestructura para dar respuesta a un incendio de 10 o 15 días, y tenemos que ver la forma de que se puedan combinar pues con profesionales de otras islas. Y es muy importante promover la elaboración de los planes de autoprotección de las instalaciones y actividades que están en zonas de interfaz. En terremotos y maremotos me quedaría con la parte de maremotos, de tener que realizar este plan de maremotos. Realmente es la asignatura pendiente que tenemos, y ante fenómenos meteorológicos adversos también tenemos que, yo creo que ajustar los umbrales con AEMET, porque hay muchas veces que los umbrales pues se quedan por debajo. Necesitamos contrastarlo con ya episodios que nos han dado incidencias con esos umbrales que a lo mejor son más bajos, pero que ya están en zonas vulnerables y sabemos que nos puede causar incidencias. Hay que hacer un reajuste ahí también con el oleaje, igual que tiene Baleares, y bajar un poco esos umbrales, porque ahora mismo están bastante altos y creemos que mucho antes ya tenemos incidencia, sobre todo con bañistas, ¿no? Y bueno, en cuanto a fenómenos volcánicos, ahora estamos trabajando ya para desarrollar los mapas de cartografía volcánica con escenarios nuevos, que es lo que teníamos pendiente. Me gustaría solo terminar con las conclusiones, que sería buscar colaboraciones para participar las iniciativas y proyectos que ya se están desarrollando en el campo de la evaluación de estos grandes riesgos relacionados con el clima. Tenemos que incorporarlo al sistema de protección civil para poderlo hacer efectivo y gestionarlo en una emergencia. En Canarias, debido a la situación geográfica, la densidad de población fija y flotante, la identificación de riesgos y la definición de medidas para su mejor prevención es un trabajo continuado que necesitamos integrar con todas las administraciones públicas y privadas. Se nos agrava la situación para elementos vulnerables expuestos a las zonas de impacto de las emergencias derivadas del cambio climático, se comentaba antes, pero lo que ahora son infraestructuras que ya sabemos que están afectadas, pues lo van a estar mucho más. Hay que saber comunicar eso y trasladarlo en los planes de prevención. Y aquí yo creo que es una parte muy importante, y con esto quería terminar, es una asignatura pendiente también que yo he visto y he detectado aquí, que es que dentro de la planificación territorial y sectorial son los planes de protección civil los que históricamente incluyen esa identificación, análisis y gestión preventiva de los riesgos en mayor profundidad, habiendo competencias en las diferentes administraciones. Por eso, la ordenación territorial y la planificación urbanística tienen que ser los usuarios finales de esa información previa que proporcionan los planes de protección civil, no al revés. No tenemos que adaptar esos planes de protección civil después a lo que ya está en el territorio, ya que supone una mayor complicación de adaptación del territorio frente a estos riesgos. Así que nos toca darle la vuelta a esto, legislar de alguna forma normativamente para que las actividades, las infraestructuras puedan aplicar medidas correctoras, o saber dónde están ubicadas para poder pues, aplicar medidas de autoprotección en caso de quedar afectadas. Y nada más, muchas gracias.